Hola, continuando con tu aprendizaje, ahora sí analizamos la segunda parte, tablas estadísticas. No olvidemos, estábamos analizando nuestra identidad para todos, un concurso de danzas folclóricas muy colorido, muy vistoso, pero queríamos determinar las características de 48 personas que participaron en la fiesta de la Virgen de Candelaria, es decir, las características de 48 participantes, danzarines. Vamos a ver de repente su edad, de repente cuáles son sus preferencias, el sexo, cómo se han establecido, ¿no? Para eso vamos a tener nosotros que analizar un poquito de nociones estadísticas y agruparlos en las tablas estadísticas. Pero tú vas a recoger datos a través de las encuestas. Estos datos se caracterizan por ser o crudos o agrupados. Los datos crudos son aquellos que están ordenados uno a uno, son datos sueltos cuando recién recoges de las encuestas. Pero cuando tú estos datos ya los procesas, los ordenas en una tabla, los distribuyes en frecuencias, entonces a ellos los llamamos los datos agrupados que se presentan en una tabla estadística. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a considerar una población de 100.000 habitantes. Y de estos 100.000 habitantes vamos a coger la muestra de 48. Pero ya hemos visto que hay distintos tipos de muestreo. Vamos a analizar aquí alguno de ellos. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Tenemos nuestra población de 100.000 habitantes. Le representamos como N mayúscula. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un muestreo aleatorio simple. ¿Qué significa un muestreo aleatorio simple? De estos 100.000 al azar voy a ir tomando algunos sujetos, algunos individuos que me van a formar parte de mi muestra. Este es un método aleatorio. No tengo otro criterio, solamente es. Es simple. Pero aquí no necesariamente los resultados los resultados de la muestra me van a servir para la muestra, pero no necesariamente para poder generalizar a la población. No es recomendable este tipo de muestreo. Ahora sí, vamos a hacer un muestreo sistemático, aleatorio pero sistemático. ¿Qué significa? ¿Cómo lo elaboramos? De la población de 100.000 habitantes solamente voy a tomar 48. Entonces lo que voy a formar es una progresión aritmética. Entonces, ¿cómo obtengo una razón constante aquí? Dividiendo el total, que es 100.000, entre el total que va a tener mi muestra, que es 48. Obteniendo una razón de 2083. Cada 2083 voy a ir tomando un elemento. Voy a empezar en el primero. ¿Qué voy a hacer? A todos los elementos de mi población, a todos los individuos, los voy a ordenar alfabéticamente. Voy a preestablecer un orden. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar en el individuo que se ubica en el lugar 48. Y luego voy a ese primer individuo, va a ser el primer individuo de la muestra. A eso le voy a sumar el 2083, obteniendo 21.138, y ahí voy a tener mi segundo individuo. Y así sucesivamente. Y aquí le voy a sumar 2083, 4.214 es el individuo tercero que formaría parte de mi muestra. Y siempre sumando esa razón constante hasta llegar al último individuo, que sería el que ocupa el lugar 97.949. Y ahí voy a tener los 48 sujetos, individuos que formarían parte de mi población. Repito, en este caso siempre sigue siendo aleatorio, pero no lo escojo cualquiera, sino respetando el orden alfabético. Listo. Ahora veamos el muestreo aleatorio estratificado, que es el más recomendable. Aquí identificamos, por ejemplo, que la población está compuesta por, de acuerdo al estrato sexo, masculinos y femeninos, hombres y mujeres. Entonces, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De cada uno voy a sacar una porción, de tal manera que en mi muestra tengamos varones y mujeres. 24 mujeres y 24 varones, porque van a ser 48 parejas y tendría que bailar un hombre y una mujer. Entonces establezco de toda mi población 24 por sexo, ¿no? 24 mujeres y 24 varones. Ahora,
Una vez que yo ya tengo mi muestreo aleatorio certificado, que ese es el más recomendable, entonces elaboro y aplico mi encuesta. Primero tengo que diseñar mi encuesta considerando el objetivo. No olvides que tu objetivo en este caso es conocer las características de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. El medio de recepción de los datos va a ser encuestas online. Tipo de preguntas. Pueden ser cerradas o pueden ser abiertas, ya lo hemos analizado. Y la redacción de las preguntas deben ser claras. Deben estar reflejadas con precisión el tema de interés de la encuesta. En función de esto, entonces elaboramos nuestra encuesta. Aquí un pequeño encabezado con unas pequeñas indicaciones. Pedimos el nombre y apellido si deseamos, si no puede ser anónima. La edad, de esa edad voy a obtener un primer recoge de datos, elaboraré una tabla de la edad. El género, hombre o mujer, una segunda tabla. Y una cuarta pregunta que dice, ¿cuál es la razón por qué participas en la fiesta? Entonces, en este caso, vamos a hacer 3 tablas. Una de la edad, 2 del género y 3, ¿cuál es la razón por qué participas en la fiesta? Entonces, vamos a recoger los datos en relación a la edad. Aquí tengo las edades. He recogido, tengo los datos crudos. Ahí tenemos, están dispersos. Estos datos los estoy ordenando aquí. Y he ubicado el dato menor y el dato mayor. El dato menor que es 14 y el dato mayor que es 48. Pero son datos crudos, no están organizados ni distribuidos en frecuencias. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es organizarlos y distribuirlos en frecuencias. Para lo cual es necesario tener algunas consideraciones cuando trabajo con valores cuantitativos y los voy a agrupar en intervalos. Debo tener en cuenta lo siguiente. Muy bien, estos elementos debemos tener en cuenta para poder nosotros armar nuestra tabla, armar nuestros intervalos y posteriormente hacer el conteo. Ejemplifiquemos. N, 48 participantes, 48 danzantes. Rango, el dato menor lo voy a restar con el dato mayor. El dato mayor es 48 menos 14, obteniendo un rango de 34 unidades. El número de intervalos, les habíamos indicado que vamos a trabajar con la variable k como raíz de n. La raíz de n es 48. Raíz de 48, que aproximadamente sería 7. El número de intervalos no puede ser un número decimal. Siempre va a ser un número entero. No olvidemos eso. En función del número de intervalos, hallamos la amplitud del intervalo. Esta amplitud está definida como la división entre el rango entre k, el número de intervalos. Es decir, 34 entre 7. Aproximadamente 5 unidades. Entonces, armamos nuestros intervalos. No olvidar que tienen su límite inferior y el límite superior. El límite inferior está dado siempre el primer intervalo con el dato menor, que sería 14. Y a ese 14 le sumo la amplitud. Mi amplitud es 5, 19. De tal manera que ahí tendría mis dos límites, ¿no? 14 y 19. En función de eso determinamos los siguientes intervalos, siempre sumando más 5 unidades. 19 más 5, 24, 24 más 5, 29, 29 más 5, 34, 34 más 5, 39, 39 más 5, 44 y por último 44 más 5, 49. Y ahí tengo mis 7 intervalos. Ahora sí vamos a hallar la marca de clase, no olvidar que es la semisuma de los límites. En este caso el primer intervalo sería 14 más 19 entre 2, obteniendo un punto medio, marca de clase 16,5. Ahora, aquí ya tenemos agrupados los datos. Vamos a hacer el conteo. En el primer intervalo voy a contar todas las edades desde 14 años hasta antes de 19, es decir, hasta la edad 18. Tenemos 2, 4, 6 valores. Segundo intervalo, desde la edad 19 hasta antes de 24, hasta la edad 23, que ahí tenemos 8 unidades. Y así sucesivamente vamos a determinar para cada intervalo su respectivo conteo, que es lo que se denomina la frecuencia absoluta. Con estos intervalos y esta frecuencia absoluta, ya podemos armar nuestra primera tabla. Voy a armarla y ustedes ya
continúan con las demás. Empecemos. Tengo los intervalos. Y ahora vamos a hallar la marca de clase o punto medio. No olvidar que la marca de clase o punto medio es la semisuma de los dos límites. 14 más 19 entre 2, 16,5. 19 más 24 entre 2, 21,5. Y así voy a seguir. 26,5, 31,5, 36,5, 41,5 y 46,5. La frecuencia absoluta ya lo habíamos determinado. 6, 8, 8, 6, 9, 7 y 4, que me hace una sumatoria de 48 participantes, 48 danzantes. Chicos, no olviden lo siguiente. Cuando yo tengo ese 6, ese es el F1. El F2 es 8, el F3 es 8, el F4 6, el F5 9, el F6 7 y el F7 4. Total, valor de n, 48. Así obtenemos la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa está dada por la división entre el valor de la frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, 6 entre 48. Voy a obtener un número decimal siempre que va a empezar en 0. Y bueno, vamos a trabajar con dos dígitos. ¿Sí? 0,13. La segunda frecuencia relativa será la división de 8 entre el total, 8 entre 48, obteniendo 0,16 de manera aproximada. Ahí estamos. Y así sucesivamente voy a ir calculando cada frecuencia relativa. Y siempre me tiene que sumar 1. Repito, aquí tendríamos 8 entre 48, 0,16, me está representando el H sub 2, el H sub 3, 0,16, el H sub 4, 0,13, el H sub 5, 0,19, el H6, 0,15 y el H7, 0,08. Que me suma siempre 1, porque está referido a una población. Si ya tengo la frecuencia relativa, voy a hallar la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo la obtengo? A cada decimal lo multiplico por 100 o simplemente corro la coma 2 espacios hacia la derecha. 0,13, al correr 2 espacios voy a tener el 13%, 16, 16, 13, 19, 15 y 8%, que me hace una sumatoria del 100%. En función de esto, entonces calculamos la magnitud en grados. Esa magnitud en grados, igual que en el caso anterior lo multipliqué por 100, ahora lo voy a multiplicar a la frecuencia relativa a los decimales por 360. De tal manera que voy a multiplicar 0,13 por 360, obteniendo 48,6 grados, 0,16 por 360, obteniendo 57,6 grados, 0,6, 0,13 por 360, 46,8, 0,19 por 360, 68,4, 0,15 por 360, 54 y 0,08 por 360, 28,8. Obteniendo una sumatoria de los 360 grados, ahí no olvidarse. Ahora vamos a hallar la frecuencia acumulada. ¿Qué es esa frecuencia acumulada? Es la sumatoria de cada frecuencia de acuerdo con los intervalos anteriores que va teniendo. Por ejemplo, este F sub i, empezamos en la primera frecuencia que está de color verde ahí. Entonces lo traslado a ese 6. Ahí lo estoy trasladando. Pero para la segunda frecuencia acumulada, ese 6 lo sumo con el 8, con la frecuencia posterior. 6 más 8. 6 más 8 es 14. Este 14 ahora lo voy a sumar con la siguiente frecuencia que es 8. 14 más 8, 22. 22 más 6, 28. 28 más 9, 37. 37 más 7, 44. Y 44 más 4, 48. Y ahí hemos obtenido la frecuencia acumulada ascendente. Vamos a hacer lo mismo pero con el porcentaje. 13% le sumo el 16, 29. 29 le sumo el 16, voy a tener 45. 45 le voy a sumar el 13, voy a obtener 58 más 19, 77 más 15, 92 y 92 más 8, el 100%.
Pero dense cuenta que hemos venido sumando de arriba hacia abajo. Esa es la frecuencia acumulada ascendente. Ahora voy a sumar de abajo hacia arriba. Esa es la frecuencia acumulada descendente. Pero yo no voy a empezar en el valor 6, sino en la última frecuencia, porque la flechita me está indicando del final hacia arriba. Y la última frecuencia es 4. Y a ese 4 le sumo 7, 11. 11 y 9 son 20. 26, 26. Más 8, 34. Más 8, 42. Y por último, más 6, 48. Lo mismo hacemos con el porcentaje. Empezamos en el porcentaje inferior, que es el 8%, más el 15, 23. Más 19, 42. Más el 13, 55. Más 16, 71. Más 16, 87. Y culminamos con el 13% que me da el 100%. De esta manera, hemos elaborado una tabla para datos cuantitativos. ¿Ok? Si tú quisieras elaborar la tabla para el género, masculino o femenino, ya no es necesario que calcule la frecuencia acumulada. Porque la frecuencia acumulada, las 4 últimas columnas, solamente se trabaja para una variable cuantitativa, no para una cualitativa. Entonces, si tú vas a hacer género, sexo masculino y femenino, solamente puedes llegar hasta grados. De la misma manera, para por qué han participado los danzantes, ¿no? Entonces también hasta la magnitud en grados. Muy bien, chicos, ahí nos quedamos. Continuamos con el siguiente video luego sobre los gráficos estadísticos. Nos vemos.